Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un proyecto hermoso, fácil de tejer. Es un pañuelo tipo chal que lo podés usar también como una bufanda. Es cómodo, ideal para principiantes. Vamos a tejerlo con punto Santa Clara, donde en todas las vueltas tejemos con los puntos al derecho. Es un punto muy básico, muy relajante de tejer. Y voy a mostrarles paso a paso cómo hacer los aumentos, cómo ir dándole forma y por supuesto cómo serán los puntos para que quede prolijo y listo para usar. Así les enseño más de cerca cómo queda este tejido. Es un tejido abierto. Miren cómo queda porque tiene que ser suave, no tiene que ser tejido cerrado. Lo tejí con esta lana de Lanky Yarns, merino Superwash. Lana 100% merino, muy suave. Miren estos colores súper bonitos. Vamos a ver cuánto pesa. 69. Bueno, 70 gramos van a necesitar. Yo usé un ovillo que pesa 50 y un poquito más, un ovillo y medio. Tejí este chal con aguja número 8. Mejor que sean circulares, porque las agujas rectas tienen que entrar todos los puntos, que son bastantes, porque finalizamos de tejer y aquí el ancho de este chal 2 metros, el ancho total. Por eso todos los puntos tienen que entrar en esta aguja. Si van a tejer con lana finita, mohair o tipo esta, puede ser. Pero si van a tejer con otro tipo de lana, mejor, recomendable tejer con agujas circulares. Así los puntos entran bien en este cable. Cable por lo menos 60 centímetros. Bueno, miren, a comparación con el grosor de la aguja y el grosor de la hebra. Las dimensiones de este chal: el ancho total 2 metros y el alto es 50 centímetros. Se puede regular. Nosotros empezamos a tejer aquí, tejemos ida y vuelta y ustedes pueden parar en cualquier momento. Depende de qué tan grande o chica quieren esta prenda. Se puede tejer con cualquier número de agujas, cualquier lana, o sea, aquí lo que sí que tiene que ser, como ya les había mostrado, comparamos aguja y la hebra. La hebra tiene que ser bastante finita para que este chal quede esponjoso, abierto, suave. Sobre una aguja, no sobre dos, sobre una aguja voy a montar 4 puntos. Empezamos con 4 puntos. Ahí van 2, 3 y 4. Y ahora empezamos a tejer. En todas las vueltas, primer punto de borde y último punto de borde tejemos al derecho. Vuelta número 1, primer punto al derecho. Tejemos al derecho en esta vuelta todos los puntos. Quiero decir que siempre cuando nosotros tejemos primer punto de borde pasamos sin tejer, último punto de borde tejemos al revés. Por eso les digo que siempre aquí todos los puntos al derecho. Y aquí a partir de esta vuelta número 2 empezamos a realizar aumentos. Primer punto de borde tejemos al derecho. Hacemos una lazada, aumentamos un punto, tejo al derecho 2 puntos, lazada, hicimos otro aumento, punto de borde al derecho. Vuelta número 3, tejemos punto derecho. Esta lazada que nosotros hicimos, ahora vamos a tejer como punto derecho retorcido. Podríamos tejerla así nomás, pero va a quedar espacio muy grande entre los puntos y no lo probé a hacer y no me gustó el resultado. Por eso derecho retorcido, derecho, derecho, derecho retorcido, o sea, derecho por detrás. Punto, se cruza, derecho retorcido y punto de borde al derecho. Y nosotros tejemos de esta forma: una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos.
Esta vuelta nos toca tejer aumentos, punto derecho, aquí hacemos lazada, tejo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta y antes de último punto de borde hacemos un aumento, hacemos lazada y punto de borde tejemos al derecho, damos vuelta al tejido y en esta vuelta simplemente voy a tejer con todos los puntos al derecho, este punto derecho retorcido, todos los puntos al derecho. El tejido, esto se teje muy rápido, lo tejí un día y medio. Y eso no es que estaba, bueno, último punto, o sea, a ver, este punto, esta lazada, la tejemos derecho retorcido. Estaba diciendo que se teje muy rápido este chal o esta bufanda porque, bueno, aguja número 8. Y sigo, esta vuelta me toca hacer con aumentos, punto de borde al derecho, lazada, todos los puntos al derecho, lazada, punto derecho. Y voy a tejer una vuelta más. Y esta vuelta me toca tejer sin aumentos, punto derecho, aquí tejemos derecho retorcido, hasta finalizar la vuelta tejemos todos los puntos al derecho, punto Santa Clara. Es un tejido relajante, aquí no hay que contar nada, miren, y derecho retorcido, punto de borde al derecho. De esta forma tejemos ida y vuelta, miren, y resulta que crece nuestro chal en forma triangular. Y ahora enseño cómo realizamos el cierre de puntos. Una vez que tejimos el ancho deseado, cerramos los puntos. Primer punto, tejemos al derecho, lazada, punto derecho y deslizamos este primer punto y lazada sobre el punto que tejimos. Ahí van estos dos puntos, los deslizamos, hacemos lazada, punto derecho, deslizamos lazada y primer punto. Lazada nos permite que el tejido no quede, o sea, que el cierre quede bien prolijo, que no se tire demasiado. Lazada, punto derecho y deslizamos estos dos puntos. Lazada, derecho. Bueno, de esta forma cerramos todos los puntos. Aquí cuando queda último punto, también lazada, derecho y deslizamos estos dos puntos. Queda un punto, aquí cortamos la hebra, no la voy a cortar, pero ya saben, aquí cortamos la hebra, la pasamos por adentro de este punto, ajustamos y con aguja crochet escondemos las hebras. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.